Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la integración económica, uno de los fenómenos que más ha transformado el comercio internacional en las últimas décadas. Para comenzar, es importante entender el contexto. Desde mediados del siglo XX, los países dejaron de actuar solos en el comercio mundial y empezaron a asociarse, a eliminar barreras entre ellos y a construir mercados amplios. En este orden de ideas, hoy vamos a recorrer qué es exactamente la integración económica, para qué sirve, por qué existe y cuáles son sus distintos niveles, desde el más simple hasta el más profundo. Partamos entonces de la definición. La integración económica es el proceso mediante el cual dos o más países deciden eliminar de forma gradual o inmediata las barreras que limitan el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. En este sentido, el economista Bela Balazs ya en 1961 la definió no como algo estático, sino como un proceso dinámico que avanza por etapas, donde cada una implica más compromiso que la anterior. Cabe aclarar, además, que no es lo mismo integración que simple cooperación. Mientras la cooperación es puntual, la integración construye instituciones permanentes. Una vez entendida esta definición, cabe preguntarse por qué decimos que la integración es al mismo tiempo un instrumento de política comercial. Y la respuesta es que le permite a los países negociar en bloque con más fuerzas condiciones de acceso a mercados que solos no conseguirían, otorgándoles mayor poder de negociación frente a organizaciones como la Organización Mundial del Comercio. No obstante, es importante precisar que la integración no reemplaza la política comercial nacional, sino que la complementa. Y en niveles más profundos, como en las uniones aduaneras, los países incluso ceden autonomía en el manejo de sus aranceles. De la mano de lo anterior, la integración también se convierte en el eje central del comercio internacional actual. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea, el Mercosur, la Comunidad Andina o el TECME entre México, Estados Unidos y Canadá. Gran parte del comercio mundial hoy pasa precisamente por estos bloques. Cabe destacar incluso que la propia OMC en su artículo 24 reconoce estos acuerdos como una excepción legítima a sus propias reglas. Asimismo, la integración impulsa la especialización productiva y las economías de escala entre los países miembros. Ahora bien, ¿por qué los países deciden integrarse? Fundamentalmente por tres grandes razones. En primer lugar, razones económicas, mercados más grandes, economías de escala, más inversión extranjera. En segundo lugar, razones de eficiencia, pues se reducen, los costos de hacer negocios entre países. Y en tercer lugar, razones políticas, ya que la integración también busca paz y estabilidad entre naciones. Un claro ejemplo de esto último es la Unión Europea, que nació en 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precisamente para evitar que Francia y Alemania volvieran a la guerra. Con estas razones ya comprendidas, pasemos a ver los 6 tipos o niveles de integración económica, los cuales, siguiendo la clasificación clásica de Balazs, van de menor a mayor profundidad. El primer nivel son los acuerdos comerciales preferenciales, donde los países solo reducen algunos aranceles entre ellos, sin eliminarlos del todo, conservando a cada uno su política comercial frente a terceros. Es, por así decirlo, el nivel más básico y casi exploratorio. Avanzamos un poco más encontrando el segundo nivel, la zona de libre comercio, en la que sí se eliminan los aranceles entre los países miembros, aunque cada uno mantiene su propia política frente a terceros países, razón por la cual se necesitan reglas de origen para saber qué productos realmente provienen de la zona. El TECME es en este caso el ejemplo perfecto. En consecuencia, cuando ese esquema se profundiza aún más, llegamos al tercer nivel, la que, además de eliminar los aranceles internos, los países adoptan un arancel externo común frente a terceros, lo cual simplifica las razones de origen, porque ya no importa dónde entre el producto, pues el arancel será el mismo. El Mercosur es un ejemplo típico de este nivel. Por otra parte, el cuarto nivel es el mercado común, donde se suma un elemento clave, la libre circulación de capital y de trabajo, no solo de bienes y servicios. La Unión Europea alcanzó este nivel con el Acta Única Europea de 1986, logrando así sus famosos 4 libertades. Continuando con esta línea ascendente, el quinto nivel es la unión económica, en la que los países armonizan sus políticas macroeconómicas, fiscal, cambiaria y monetaria. El ejemplo máximo de ello es la eurozona, donde varios países comparten una sola moneda en
que es el euro, y un solo banco central. Finalmente, el sexto y último nivel es la unión política, en la que ya hablamos solo de economía, sino de ceder soberanía en defensa, seguridad y política exterior a las instituciones comunes. Se trata del nivel más profundo de todos y hasta hoy cabe destacarlo. Ni siquiera la Unión Europea lo ha alcanzado por completo. En síntesis, la integración económica no es solo bajar aranceles, es un instrumento estratégico de política comercial, es el eje del comercio internacional actual, responde a razones económicas y políticas muy concretas y se organiza en 6 niveles que van desde los acuerdos preferenciales hasta la unión política. Por consiguiente, entender esto resulta fundamental para cualquier profesional del comercio internacional. Muchas gracias por su atención.